Bienvenidos a una nueva clase de políticas turísticas. Hoy vamos a continuar con temas de la unidad 6, específicamente entrando en la concepción de lo que es la definición de política y cómo desde la política económica pasamos a adentrarnos en temas de política turística, cuestiones que tienen que ver con el largo plazo, los fines, los objetivos, las metas. Creo después va a haber alguna pequeña actividad sobre eso. No sé si Jimena querés hacer algún comentario al respecto de cómo está planteado la idea de la actividad, o Florencia, no sé si está por Sí, ahí. sí. Yo les voy a compartir un link cuando el profe va avanzando la clase, donde es como una pizarra digital donde ustedes van a ir agregando notitas, si se quiere. Yo les voy a mostrar en dónde tienen que cliquear. Es sobre esto de fines, objetivos y metas en relación a una noticia corta que está relacionada con el tema de acá de Argentina. Y entonces ustedes tendrían que escribir ahí brevemente los fines, objetivos, metas, qué implicancias tiene la política turística para esa noticia en específico. ¿Sí? Ujú. Es, Bien, 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 bien. yo en un ratito les comparto el link, pero mientras que el profe va dando la clase. Perfecto. Entonces vamos a... No, no estoy viendo eso. Vamos a avanzar entonces con los temas de hoy. La idea de política, en principio, ya habíamos visto el otro día, bueno, la conjunción de políticas. Ustedes seguramente ya han trabajado con el profesor García aspectos de los textos que tienen que ver con Monformir, por un lado, que mira la política turística como un desprendimiento de la política económica. También han visto el pensamiento o han leído el pensamiento de Velasco González, que lo trabaja como un desprendimiento, y seguramente las lecturas que les habrán sugerido respecto a algún trabajo hecho entre el profesor García con la colaboración de Natalia Lavalle, donde se marca esta eh, autonomía, la idea de la autonomía de la política turística para verla, entenderla como una toma de decisiones que se busca que sea independiente del conjunto de las otras políticas, si bien tiene una fuerte relación, como lo vamos a ver, con los temas de las llamadas políticas económicas, pero su ámbito y su forma de análisis va por otro carril. Esa es la idea que tenemos en la cátedra. No todas las cátedras en el país, he visto, asociadas a turismo, van por la misma línea. Bueno, nosotros en nuestra cátedra adoptamos ese criterio, que en alguna medida intenta también representar lo que en los últimos años se ha seguido como las formas de tomar decisiones en el ámbito del sector público nacional. Si bien en la actualidad el grado de dependencia del turismo no tiene la independencia que tenía en su momento, dado que era un ministerio exclusivamente, pero busca tomar decisiones en términos más, o sea, asociados a la autonomía. ¿Sí? Entonces, en virtud de ello, bueno, podemos decir que generalmente trabajamos en principio con esta idea de la política económica, las medidas que se toman para alcanzar fines económicos, que después vamos a ver que hay, en muchos casos los fines del turismo también están asociados a esos fines económicos. Toma decisiones, el conocimiento de toda la herramental de la economía y aplicada a la toma de decisiones, y acá de nuevo la cercanía con el conocimiento que ustedes tienen, y por eso yo siempre insisto, dentro de la carrera como está ubicada. Hace un rato estaba leyendo un informe de los estudiantes de turismo, no sé, la Asociación de Estudiantes de Turismo a nivel nacional,
que daban a entender en un relevamiento que se hizo a fines del año pasado la necesidad de profundizar como estudiantes de las distintas carreras de turismo de la Argentina, de la necesidad que observaban de profundizar en todo el herramental económico, que era algo que les estaba faltando. Bueno, claramente no es algo que les falta a ustedes. Eso me llamó la atención porque esto surgía como uno de los primeros temas a marcar que sus compañeros a nivel nacional me ponían de relieve. En un segundo plano, cuestiones que tenían que ver con los aspectos de las ciencias sociales o la mirada más cercana a temas de antropología o psicología, pero en primer lugar marcaban cierta, una clara necesidad de profundizar temas económicos porque se daban cuenta que les estaba faltando. A título personal, como soy profesor en otra facultad, también vinculada a turismo, esta es una falencia que se observa en otras facultades, o sea, en otros planes de estudio, y que en definitiva después para la toma de decisiones tiene un impacto muy fuerte. Pero bueno, el análisis de los componentes políticos, las restricciones que hacíamos mención ya la semana pasada. Entonces, cuando uno piensa esto, se da cuenta que lo puede generalizar, lo puede mirar en distintos espacios de la toma de decisiones del sector público, más allá del hecho económico puro. La idea de definir una política, en definitiva, necesita una acción concreta por parte del gobierno en un asunto a desarrollar para alcanzar determinados fines, y ahora vamos a ver algo sobre eso. La definición y los cambios que vamos a generar a partir del uso de medios para alcanzar determinados objetivos. Tinbergen es el que va en esa línea. Entonces, fíjense que hay medios necesarios para alcanzar los objetivos y, por el otro lado, la acción del gobierno para llegar en una situación, en una concepción de largo plazo, alcanzar fines. Este es un poco el entramado que surge. Entonces, entendida toda esta cuestión como el conjunto de conocimientos que nos proporciona la teoría económica, y entonces que nos sirven como guía. Y ustedes dirán, bueno, pues está bien, profesor, pero eso es política económica. Sí, pero este aquí que como la idea, o sea, entendemos al turismo como un hecho económico, claramente, porque en particular definido así por la ley de turismo, en definitiva, como hecho económico, todo el herramental que necesitamos para pensar gran parte del accionar de política turística tiene que ver con esas herramientas de la política económica. Entonces, en rigor de verdad, siempre estamos viendo puntos en común entre todas las definiciones de política, las decisiones de política también, la existencia de autoridad, el hecho concreto, como decíamos la semana pasada, tiene que haber una decisión en un ámbito democrático, tiene que existir libertad de mercado, esto lo marcábamos muy claramente y ustedes vieron estas decisiones. El análisis de los fines y los objetivos que se persiguen, y ahora vamos a marcar particularmente esa situación. La acción deliberada, esto no es algo que surge de casualidad, o sea, es un hecho concreto en base a persecución de fines y objetivos, entonces por eso es una decisión deliberada. Y los instrumentos que vamos a necesitar, los medios con los cuales vamos a poder llevar adelante, que nos podemos llevar adelante todas estas decisiones, que más adelante, tal vez en la próxima clase, vamos a trabajar en particular, es decir, la concepción de los instrumentos necesarios para avanzar en estas actividades. En función de eso, a ver, podemos preguntarnos, o sea, podemos entrar de lleno en la concepción de
estos tres grandes temitas que, como siempre lo digo, suelen traer algunas confusiones en cuanto a que no siempre se definen de la misma manera en las distintas asignaturas, a veces se tienen una mirada distinta, pero esto tiene más que ver, y a mí me ha pasado particularmente como en el rol de consultor, porque muchas veces los organismos internacionales son los que generan algún ruido en este aspecto, en términos de qué, para ustedes llevarlos a la práctica antes de avanzar con cualquiera de estas cuestiones. En términos que todo organismo internacional cuando abre una convocatoria para obtención de recursos, subsidios o financiamiento para distintas actividades, plantea las condiciones. Y entonces cuando plantea las condiciones, generalmente lo que requieren es un plan, digamos, un plan de actividades, lo que sea. Y estos planes de actividades muchas veces tienen, o sea, no, muchas veces, siempre tienen la definición de cada concepto que se pretende analizar luego en el plan. Y ahí es cuando generalmente aparecen las diferencias entre la concepción del objetivo como una mirada de mediano plazo o la concepción de las metas, que en nuestra particular situación es una cuestión más de corto plazo, pero muchas veces, por eso lo marco como posibilidad, para a ciertos organismos internacionales o mismo en el análisis de los planes en términos de educación, aparece la meta como más importante que el objetivo. Nosotros vamos a trabajar sobre el objetivo como algo más relevante que la meta, pero digo, para marcarles a ustedes que a veces estos temas pueden traer alguna confusión. No, por eso siempre está bien, muy claro, tener la definición a mano. Entonces, cuando nos planteamos la idea de qué estamos buscando con el desarrollo de cualquier política, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el largo plazo. Entonces, el largo plazo, cuando ustedes lo piensan en términos de administración o en términos de marketing, seguro van a decir, eso es la visión. Acuérdense, la visión, la idea del largo plazo, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, podemos aceptar que eso es muy similar desde el punto de vista del marketing cuando lo entendemos en términos de la definición de política. ¿Por qué? Porque justamente la definición tiene que ver con los fines. ¿A dónde voy? ¿Cuál es el principio que motiva el desarrollo de todo esto? ¿Cuál es el largo plazo que estoy observando? Por lo tanto, es una definición de política, pero es una definición política, concretamente, porque tiene que ver con los juicios de valor de los agentes que están detrás de la toma de decisiones. Entonces, por eso es clave esta idea del largo plazo. ¿A dónde voy? Desarrollo, fines. Esperen un segundito. Ahí estoy. A ver qué anda por acá pasando. Ahí. Ok. Entonces, ¿es estratégico? Sí, porque claramente me da el encuadre tanto económico como social bajo el cual se va a desarrollar la política de que se trate, y tiene que ver, dado que es una acción de la política, tiene que ver con los programas partidarios, es decir, con los famosos, digamos, hace tanto que no leo uno, es decir, la presentación de las bases y condiciones de cualquier partido político para presentarse a una elección. Y esto te dirá, bueno, profesor, ¿hace cuánto que no veo uno de esas bases y condiciones? ¿Hace cuánto que no leo? Bueno, este es un problema del accionar de la política en las plataformas. Sí, no me salía Agustina, gracias. Tenía los cables cruzados. Entonces, esa cuestión de las plataformas, claramente lo que me pone de relieve es a dónde va, a dónde quiere ir ese partido político si gana las elecciones. Bueno,
Para nosotros eso ha perdido, para nosotros, Argentina, esto ha perdido bastante presencia. Sin embargo, en términos de turismo, cuando uno observa las elecciones o los procesos eleccionarios en España, procesos eleccionarios en Italia, pero más que nada por allí en España, y como es un país netamente turístico, donde el impacto de la pandemia, el impacto del COVID, o como quieran llamarlo, ha marcado fuertemente la caída del Producto Bruto el año pasado, pero allí sí tienen con claridad lo que cada partido presenta para acceder al poder y en términos turísticos más que relevante. Entonces, porque a partir de allí surgen después las decisiones de política. Entonces, es un conjunto de principios inspiradores. Por eso la idea de hacia dónde quiero, cuál es el máximo, lo que voy a buscar. Y, como decíamos, tiene que ver con el largo plazo. En realidad, esta idea de los fines, desde el punto de vista operativo, lo tenemos marcado en nuestra Constitución, en el artículo 14 bis, o sea, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: trabajar, ejercer toda industria lícita, navegar, comerciar, peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar, salir al territorio argentino, publicar sus ideas, usar, disponer de su propiedad, asociarse. El artículo 14 bis define en términos de la nación la finalidad, el largo plazo, todo lo que se puede hacer en función de comprometerse con un largo plazo como ciudadano. Entonces, esa idea de finalidad no tiene que ver con un logro específico, tiene que ver con un cumplimiento, con una aspiración de resultados generales. Entonces, es el propósito, es decir, el bienestar, el desarrollo de las personas, la libertad, la solidaridad, los valores éticos. Se dan cuenta que usted dirá, bueno, pero eso es muy amplio. Bueno, sí, claramente eso, que dicho así, en términos internos, en términos externos, con la paz, la solidaridad, la seguridad. Entonces, ojo, cuidado, no todo país se plantea eso, no toda organización se lo plantea. Muchas organizaciones se plantean, bueno, quiero crecer, quiero alcanzar logros materiales como país, y entonces quiero alcanzar recuperar territorios, cueste lo que cueste, qué sé yo, esos son fines. Nosotros tenemos dando vuelta por allí hasta qué punto eso tendrá sentido o no, recuperar las Malvinas. Esto es un tema. Es decir, la pregunta va a ser de nuevo, ¿alguna vez fueron nuestras? No, esas son todas otras preguntas de geopolítica, pero en definitiva, eso puede ser un fin último. Bueno, podría. ¿Fue un fin externo? Podría. Pero de nuevo, ¿por qué es esto relevante para ustedes? Porque en definitiva el planteo, cuando yo desarrolle una acción de política, tiene que ver con qué fines tengo, con qué mirada tengo el desarrollo local. Ya veíamos el video que subieron la semana pasada cuando se planteaba el problema de República Dominicana. Ahí el desarrollo local no estaba. Si uno puede decir, bueno, pero no estaba. O sea, concretamente no estaba. Entonces se dan cuenta que puede parecer muy fácil de decir, son un conjunto de conceptos, pero después hay que ver si realmente los incorporamos en la toma de decisiones de política. Uno puede, para marcar la diferencia, simplemente. Entonces, ese es el primer concepto a tener en cuenta. Fines, largo plazo. Segundo, digamos, en función de eso también no puedo perder de vista dos artículos que tiene la Constitución, que son claves, que es el 41, que es el que tiene que ver con la situación ambiental, derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, para que se satisfagan las necesidades, es decir, el concepto de desarrollo sustentable.
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, tienen el deber de preservarlo. Estos son cuestiones, mandatos claves que tiene la Constitución. El daño ambiental. Entonces las autoridades que deben proveer la protección del derecho, la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio, la diversidad biológica, la información, la educación ambiental. Fíjense todos los puntos que están en la Constitución y hay que ver si se cumplen, pero esos son fines. Entonces uno puede decir, bueno, si yo me atengo a lo que dice la Constitución, debo plantear la preservación del patrimonio natural, debo plantear la diversidad biológica, y entonces ustedes rápidamente digan, epa, en términos de turismo, ¿lo estoy haciendo? ¿Siempre cumplo, no cumplo? Hay educación, hay información sobre los procesos ambientales. Entonces, ahí aparecen las distintas situaciones. Normas que contengan los presupuestos mínimos de protección a las provincias, las necesidades para complementarlas, la jurisdicción, todo cómo trabajan las jurisdicciones locales sobre esto, en qué medida los municipios que tienen soberanía, digamos, que pueden trabajar independientemente, se acoplan a las decisiones o no que tome nación. Estas cuestiones son parte de la decisión de política en sus distintos niveles, digamos, nivel nacional, provincial, municipal. Esto por el lado del artículo 41. Por el lado del artículo 42, ¿qué tengo? La defensa del consumo, la defensa del consumidor. Es decir, consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la relación de consumo, la protección de su salud, la seguridad, los intereses económicos, información adecuada, libertad de elección. Todo esto es el artículo 42. Entonces, ¿qué tiene que proveer a la protección de esos derechos? Desde el punto de vista del Estado. Educación para el consumo, defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. Noten algo para que se den cuenta. Esto es el artículo 42. Claramente no estamos cumpliendo el artículo 42. O sea, cuando uno dice defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, la principal distorsión de los mercados son los precios controlados. La principal distorsión de los mercados son los precios controlados. Y el cierre evitando la entrada de competidores. Defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. Fíjense qué interesante. Esto es un hecho concreto. Control de los monopolios naturales y legales. Perfecto. Ya lo hemos visto en la semana anterior, el análisis de los monopolios legales. El monopolio natural, recuerden ustedes, la característica cuando alguien le dice es un monopolio natural, costos medios decrecientes. Esa es la característica de un monopolio natural. Costos medios decrecientes asociados, obviamente, a que puedo identificar la entrada, pero tiene parasitismo. Esto es, tiene la posibilidad del free rider asociado a que no hay rivalidad en el consumo. Ahí están los monopolios naturales. Y en turismo, ¿tenemos monopolios naturales? Obvio, claro. Si tenemos uso de estructuras que la optimizamos con la mayor cantidad de usuarios. Entonces tenemos monopolios naturales. Esta es la clave por la cual uno tiene que regularlos. Acuérdense, ¿cómo regulamos esto? Por medio de establecer las tarifas. ¿Cuál es el problema que surge? Y es interesante. Fíjense, esto viene, lo compartí hoy a mis alumnos de economía, pero viene bien para la reflexión. Ustedes tienen presente que Tierra del Fuego tiene la ley de promoción industrial. Creo que para ustedes está claro, la ley de promoción industrial, una de las provincias más históricamente beneficiadas con ese concepto ha sido Tierra del Fuego. En algún momento, en la presidencia, la gestión anterior, el presidente Macri, lo que se decidió fue quitarle gran parte de las condiciones de la ley de promoción industrial para que se dejaran de producir computadoras y se dejaran de producir un conjunto de
un conjunto digamos, de productos de tecnología que en rigor no se producen en Tierra del Fuego, sino que se ensamblan en Tierra del Fuego. Pero la particularidad de esta es que, desde el punto de vista del análisis económico, lo que ocurre con Tierra del Fuego, a la luz de la Ley de Promoción Industrial, es la modificación del precio relativo del uso del factor. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Muy simple, que estoy abaratando el uso del capital. Y entonces estoy favoreciendo que industrias o sectores que son intensivos, o sea, que son demandantes de bienes de capital para su desarrollo, se asienten en Tierra del Fuego frente al hecho de el requerimiento del factor trabajo. Si algo que ustedes también estimo pueden conocer, en virtud que están cursando evaluación de proyectos, es que la definición asociada a la intensidad del uso del factor está fuertemente vinculada al tipo de método, de metodología, de esquema productivo que voy a terminar utilizando en un proyecto cualquiera. Dicho de otra manera, la selección de el método tiene que ver con la decisión técnica primero y luego la decisión económica. ¿Cuál es el método técnicamente eficiente? Para luego ver cuál es el método económicamente eficiente. Técnicamente eficiente va por el lado del uso del factor para evitar el despilfarro. Económicamente eficiente va por el mínimo costo de oportunidad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y a esto voy. Tierra del Fuego, que es un lugar, una provincia que desde el punto de vista del análisis regional, debería, lo planteo de esta manera, especializarse en turismo, porque claramente tiene todas las condiciones, se ha especializado en ensamblar equipos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque las leyes de promoción industrial abaratan el uso del capital frente al trabajo. Entonces yo a un trabajador en Tierra del Fuego le puedo pagar más del doble de lo que le pagaría en provincia de Buenos Aires para producir un televisor cuyo mercado está en provincia de Buenos Aires. Entonces estoy produciendo un bien a 2.500 kilómetros de distancia del mercado. Desde el punto de vista del análisis de traslado de la logística, es un sinsentido. Desde el punto de vista económico, se dan cuenta que lo hago porque claramente abaraté el uso del capital. Pero ¿a dónde va todo esto? Que le cambio el perfil y lleno una ciudad, Ushuaia, de galpones, cuando en rigor tendría que tener un desarrollo turístico para alta gama. Bueno, dicho eso, voy al punto. Se conoce que una de las grandes empresas mineras digamos, de Bitcoin, o sea, mineras de criptomonedas, está decidiendo instalarse en Argentina con una de las mayores plantas de minería de criptomonedas a nivel mundial. Y uno dice, wow, ¿y eso por qué? Bueno, por una sencilla razón. Porque Argentina tiene el costo de la energía más barato frente a cualquier otro de los países con los cuales pueda competir. Excelente, decimos nosotros, claro, pero ¿por qué tiene el costo más barato? Porque está subsidiado. Entonces, noten ustedes la particularidad, estamos subsidiando la energía, supuestamente para que los argentinos tengan la energía barata, y vamos a generar una planta, una superestructura de minería de Bitcoin o minería de criptomonedas, porque subsidiamos la energía y porque a su vez las temperaturas, sí, también, y a su vez porque subsidiamos el costo de los bienes de capital, dado la ley de promoción industrial. Entonces, sí, el costo en rigor a nivel internacional, esta planta es la que menos costo energético tiene. Entonces, frente a cualquiera de las otras. Entonces, esta es la situación concreta. Es una planta que puede producir por día, no sé
varios millones de dólares, el equivalente a los bitcoins minados. Bueno, todo bien, pero lo que más marco es justamente cómo estamos distorsionando a favor de, uno dice, bueno, es una empresa que se instala en el país. No, no se confundan. Se instala porque tengo el insumo principal, que es la energía, subsidiado. O sea, estoy regalando el insumo y el insumo surge de, en algún caso, depende el tipo de generación, eólica, si fuera solar, bueno, vaya y pase, pero en rigor también lo estamos haciendo a partir del uso de gas y a partir del uso de combustible fósil. Por ende, es el peor de los mundos en términos del uso de los recursos. Digo para entender. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con turismo? Que dejamos de hacer una actividad fuertemente asociada al turismo para pasar a hacer otra actividad a la cual para hacerla la estamos subsidiando doblemente por el costo de la energía y por el costo abaratado de los bienes de capital. Digo, para entender todas estas cuestiones. Y entonces usted dice, ¿y qué hago? No. Es más, muchos están minando. Muchas empresas hoy están destinando su tiempo ocioso, y esto es un hecho, a minar criptomonedas. Como no están produciendo, porque no es negocio producir, en virtud de los precios máximos, no es negocio producir, no tiene sentido producir, entonces están destinando sus estructuras y su capacidad para utilización de la energía para minar criptomonedas. Estas son derivaciones de las decisiones de gobierno de cuidar digamos, cuidar el bolsillo de los argentinos. Esta sería más o menos la secuencia. Digo, para marcarle por dónde puede ir a veces lo que uno cree que puede estar muy bueno, pensando en el bienestar de la población, y en rigor de verdad no lo es. En términos de objetivos, ¿qué se debería hacer, Agustín? Bueno, por lo pronto, no es correcto subsidiar de la manera que nosotros hemos subsidiado y seguimos subsidiando el uso del insumo cuando gran parte de la población puede pagarlo. La parte que no puede pagarlo tiene que tener tarifas especiales, eso es parte del juego. Pero la particularidad que ha ocurrido en Argentina, Agustín, es que durante el proceso, digamos, los años de el presidente Kirchner, la presidente Fernández, se subsidiaron 11 años seguidos, se subsidió la energía y se subsidió el gas. Entonces, esa situación, bueno, Pablo, eso es, aparte de eso, esa situación genera la desinversión. Los problemas ya se está previendo nuevamente que va a haber cortes eléctricos, cortes de energía, cortes de gas. ¿Pero eso por qué? Porque genera una desinversión, dado que no cubrís con el precio de mercado o la tarifa, no cubrís los costos medios variables, que era lo que les mostraba la semana pasada. Si no cubrís los costos medios variables y te estoy cobrando por el costo marginal y no te doy un subsidio, no te pago a vos empresa lo que sale, porque no te lo estoy pagando, porque los costos aumentan y yo no te estoy reconociendo la suba de costos, entonces quiere decir que la decisión empresaria va a ser, en principio, no modificar, no generar mantenimiento o generar un mantenimiento menor y no invertir. Entonces, esas son dos situaciones. Entonces, ahí vos lo que tenés que hacer es reconocer cada vez la menor incidencia que deben tener los subsidios en la parte de la población que los puede pagar. Digo, para que quede claro, que tiene que tener subsidio, sí, está bien, porque es lo que decíamos, es un monopolio natural, por lo tanto, es válido que como decisión de política lo subsidie, o en el mejor de los casos que te lo cobre por el costo medio variable, que es lo que también les mostraba. O sea, lo que sale a hacer. Si yo te cobro por lo que sale a hacer, no está mal. Y a los que no pueden pagarlo, le cobro con una tarifa subsidiada. No está mal. Lo que hacemos nosotros en Argentina es a todos cobrarles
lo mismo. Y ahí es el problema. Entonces estamos favoreciendo a la clase media y la clase alta en algo que la clase media dice, bueno, ya que me lo da, bárbaro, pero no necesita que la favorezcas en eso. Eso por un lado. Por el otro lado, las leyes de promoción industrial, cuando la magnitud de los gastos, o sea, de los subsidios que están asociados al cumplimiento de las leyes de promoción, ¿dónde están los subsidios? En todos los exoneraciones, o sea, lo que te planteo en la ley que no pagás, y entonces no pagás, tenés amortizaciones aceleradas, no pagás impuestos a las ganancias, no pagás, es decir, hay un conjunto de impuestos y de presencia del fisco que no están en las leyes de promoción industrial. Entonces el bien de capital se ve abaratado artificialmente frente a cualquier otra provincia que no tenga ley de promoción industrial. Y aclaro que la esencia de la ley de promoción industrial era mantener a la población, es decir, mantener al mercado laboral o a los trabajadores en la provincia para evitar el éxodo. Y uno dice, está bárbaro. Sí, nadie va en contra de eso. El problema es que para hacer eso, en rigor, que es la declamación, se tomaron todas decisiones a favor del capital en el sentido del costo del bien del capital. Y entonces tuviste una distorsión. Favoreces la inserción de capital y te terminás teniendo complejos industriales sobredimensionados. Recuerdo alguna vez que tuve que participar de un proyecto en el que se iban a producir 17 millones de pares de zapatillas en La Rioja, a partir de la ley industrial, de promoción industrial. 17 millones de pares, cuando en Argentina, en ese momento, estoy tratando de pensar la época, pero seríamos 30 millones de habitantes. Era un despropósito impresionante. Sin embargo, el negocio estaba en aprovechar todo lo que eran las exenciones, bueno, para hacer algún otro manejo. Pero se favorece eso. Y ustedes dirán, bueno, pero son inversiones. No. Es una mala asignación de recursos. No es una asignación adecuada de recursos, porque vos estás pagando como nación, estás pagando para que eso pase. Ese es el problema. Entonces, en Tierra del Fuego lo que vos tenés que buscar es cómo desarrollar, si querés, cómo desarrollar turismo. Y ahí sí, seguro que vas a tener afincamiento de la gente de Tierra del Fuego, que en rigor de verdad en los últimos años son todos no nacidos en Tierra del Fuego, porque son todos los que llegaron por las distintas oleadas asociadas a las leyes de promoción industrial. Entonces, tenés que modificar eso, sacar la ley de promoción industrial, transformarla. Las empresas, cuando el presidente Macri les sacó eso, se transformaron rápidamente. Chillaron, sí, pero cuando vieron que era en serio, se transformaron. Obvio, cuando se les volvió a plantear lo mismo, bueno, sí, volvemos al otro. Volvemos a hacer televisores, volvemos a hacer celulares, volvemos a hacer computadoras, pero no tiene ningún sentido económico. Digo, para marcar la diferencia. Bien. Concepto de objetivos siempre tiene que ver sobre algo que quiero mejorar a partir del análisis que hago, pero el objetivo tiene que ver con los logros que como decisión de política de cualquier actividad yo estoy buscando. Entonces, claramente, a diferencia del fin, tiene una definición técnica. Entonces, si el fin es el bienestar, el alcanzar el desarrollo local, el desarrollo del emprendedorismo vinculado al turismo, por ejemplo, eso es un fin, una finalidad. Cuando yo me planteo el objetivo, tendrá que ver con la obtención o la generación de sellos de calidad o establecer
actividades que propicien el emprendedorismo o el vínculo, la asociatividad, objetivos más técnicos. Lógicamente esos objetivos tienen distintas versiones, pueden ser económicos, pueden ser sociales, culturales. Puede ocurrir que choquen entre sí, entonces siempre en el análisis tengo que ver el grado de integración entre los distintos objetivos y en definitiva difieren de cada uno de los espacios. Si los objetivos que son válidos para la Patagonia no necesariamente son válidos para la región centro o para la región del NOA. Si uno lo piensa en términos de las regiones turísticas de la Argentina. También allí pensemos, ahí aparece otra pequeña cuestión, el objetivo y nuestra mirada cuando trabajamos en el análisis FODA de los objetivos estratégicos, uno podría vincular el concepto de objetivo estratégico, si bien el objetivo estratégico tiene por allí mayor grado de definición que la concepción de objetivos para las políticas públicas, o sea, en este caso para la política turística, pero podría surgir de la definición técnica que hacemos en un trabajo de diagnóstico a partir del análisis FODA. Bueno, los objetivos estratégicos son los que surgen de un análisis de esas características. Por último, tenemos las metas. Y acá, cuando vemos las metas, ya estamos planteando un objetivo cuantificado. Concretamente, la meta es alcanzar el 10% de llegadas turísticas, la meta es estar en los, digamos, en el top 5 de imagen de marca, o sea, una meta concreta asociada a el objetivo. Entonces, por lo tanto, si yo para cumplir esa meta voy a tener que tener muy en claro los recursos con los que cuento, cómo los voy a utilizar. La meta es algo de revisión porque es un concepto de corto plazo. La meta no. Por eso aquí pueden surgir estas cuestiones de cierta situación de confusión entre, pero si la meta es donde yo quiero llegar, está bien. Por eso digo, es un problema de definición. La meta dentro del análisis es la cuantificación concreta, también es a donde quiero llegar. Es una cuantificación dentro del objetivo. Es la manera de ver, si se quiere, los distintos proyectos que le dan forma al cumplimiento de un objetivo, o los distintos pasos que tengo para cubrir, o las distintas etapas que tengo para cubrir para el desarrollo de un objetivo. Eso también son parte de las metas. Entonces, ¿con qué cuento? ¿Cuáles son los medios? El conjunto de recursos necesarios y por ende necesito, digamos, acuerdo. Entiéndase, para marcar bien la diferencia, estamos en presencia de definiciones de política. Por eso, si bien la terminología puede ser lo es, similar a la que podemos estar utilizando en empresas, y también en empresas va a ocurrir lo mismo, pero en el contexto de la definición de política, es un entramado donde tengo que poner de acuerdo a los distintos actores. Y uno dice, bueno, en una empresa también. Sí, también, pero en parte. En una empresa la decisión la tomo en un espacio.
La decisión de política es un poco más amplia. Por eso marco la diferencia, porque si no, digamos, la terminología es la misma, pero por allí la forma de aplicación, la forma de llegar al resultado no es estrictamente el mismo. ¿Sí? A ver, ¿qué más tengo por acá? Bien. La idea, en definitiva, como planteábamos, es no plantearnos, no confundir el fin, esa aspiración de largo plazo con un objetivo, ¿sí? Con el hecho que es más concreto. Entonces ahí tengo como objetivos el pleno empleo, tengo como objetivo el crecimiento, cuando lo pienso en términos económicos. Y ustedes dirán, bueno, pero también en términos de turismo, voy a necesitar el pleno empleo, voy a querer el pleno empleo de todos los recursos asociados a la actividad turística, voy a buscar cierto grado de estabilidad en los precios. A nivel país, las cuestiones asociadas a la equidad que analizábamos la semana pasada, y no es menor el tema de nuestra balanza de pagos, y en concreto la balanza turística, cuando la vamos a pensar en virtud de el movimiento de pasajeros, en definitiva, y cómo se traduce en términos de entrada y salida de divisas. Bueno, esos son cuestiones de objetivos. ¿Cuál sería el fin que orienta cada objetivo? Cada de esos objetivos. Sí, Agustina. Bueno, fíjate que vos tenés asociado a crecimiento, seguro tenés el concepto de bienestar. Ahí tenés el concepto de bienestar. El crecimiento, sí, uno lo piensa, pero el objetivo último detrás, o la cuestión última, el fin último, es el bienestar de los individuos. Entonces, yo para tener bienestar de los individuos, me puedo plantear varias cosas, para que no haya dudas. Me puedo plantear desarrollo y me puedo plantear crecimiento. Si lo veo estrictamente como hecho económico, me planteo crecimiento. Eso es bienestar. Entonces, el fin, bienestar. El fin de la empleabilidad, o sea, el fin de la capacidad de tener una población que se inserte en los mercados laborales, pleno empleo. Un fin de equilibrio en los mercados, o de la posibilidad de un comercio libre de presiones, digamos, estabilidad de precios. Son distintos fines de los cuales el objetivo detrás va a ser este. Estoy pensándolo, estoy viéndolo en voz alta con ustedes, pero esa sería un poco la idea. La equidad entre los distintos sectores de la economía, o sectores del país, o los habitantes del país, la distribución de la renta, la riqueza. Una situación estable en la generación de divisas, para cumplir con el bienestar de los individuos, o para cumplir con las posibilidades de no tener deudas, de no generar endeudamiento del país, fines, largo plazo, equilibrio de la balanza de pago. Digo, distintas posibilidades. No sé, Agustina, si compartís conmigo la idea de por dónde va. Sí, está clarísimo. Y ahí te había respondido que ya me quedaba clara la distinción ahora que lo explicaste. Se te acopló. A ver, decime de nuevo. Te decía que sí, que ya me quedó claro cuando empezaste a explicar los fines. Ahí pude distinguir mejor fin de objetivo en este ejemplo. Bueno, genial. Entonces, fíjense ¿qué necesito entonces? Bueno,
obviamente darle respaldo a todo esto. Cuando digo, bueno, ¿por qué? Tengo que definirlo, tengo que justificarlo, tengo que establecer cuáles son las variables que me sirven para observar su cumplimiento. ¿Se acuerdan ustedes cuando analizábamos los objetivos estratégicos? Y yo le dije, una cuestión clave en todo objetivo estratégico es tener un indicador. Entonces, acá vuelve a aparecer la idea de cómo me doy cuenta que estoy cumpliendo con el objetivo. Porque obviamente yo puedo llenarme la boca con un objetivo, pero si no lo puedo medir, esto, a ver, en turismo es muy común, lamentablemente, que nos llenemos la boca, y por allí algún ejercicio de esto va a aparecer, que nos llenemos la boca con grandes planes y que, pero que no vemos, o sea, no se presentan cuáles son los indicadores para observar el cumplimiento del plan. Entonces, está genial, voy a poner dinero, la nación va a asignar los recursos. ¿Y cuál es cómo identifico el cumplimiento del objetivo? Bueno, si se hizo o si no se hizo. No, no es así. No, eso no es el indicador, si se hizo o no se hizo. Hay que poder establecer los grados de avance de cualquier actividad. Esto ustedes tienen que tenerlo muy claro como profesionales, ya no como un hecho de decisión de política, es profesional eso. ¿Cuáles son los indicadores que me permiten ver si lo que yo digo que quiero hacer o el logro que busco se cumple? Bueno, ¿cuáles son las teorías detrás? Bueno, toda la explicación asociada. ¿Qué más? Bueno, en general, fines generales, no confundir el objetivo con un instrumento, lo vamos a mirar porque claramente el objetivo de vuelta es un logro y el instrumento es lo que necesito para. Y entonces el instrumento, ¿qué tiene que tener? Y tiene que tener algunas características clave, tiene que ser controlable. Entonces, claramente yo soy el que decido, si soy el hacedor de política, tengo que poder fijar los valores del instrumento, poder fijarlo para decidir en qué medida me va a servir ese instrumento, ¿sí? ¿Cómo lo utilizo? Vamos a ver que hay instrumentos fiscales, hay instrumentos programáticos, hay instrumentos de comunicación, pero entonces yo tengo que tener primero la posibilidad de controlar el instrumento, la segunda de ver en qué grado es efectivo ese instrumento. Efectivo, recuerden ustedes que es el concepto que tiene, que se asocia, estimo que lo deben haber analizado en administración, a veces o con gloria en proyectos, no sé, pero efectividad tiene que ver con las dos condiciones que podemos marcar, que son la eficacia y la eficiencia. La efectividad es el resultado de ser eficiente a lo largo del tiempo, o sea, cumplir con la eficacia, cumplir con el objetivo, hacerlo con el menor uso de los recursos posibles, esto es ser eficiente, y mantenerlo a lo largo del tiempo. Ahí aparece la efectividad del instrumento que estoy utilizando para el logro de un objetivo. Y la independencia entre los distintos instrumentos, porque en definitiva, y esto viene del análisis económico, para cada decisión yo tengo que tener un instrumento. Dicho al revés, no puedo enfrentar con un mismo instrumento más de un objetivo. Cuando uno dice, quiero controlar la situación de la población y quiero controlar la inflación, y para todo eso uso el mismo objetivo, nada. Lamentablemente, con esto, ¿qué quiero decir? No, controlando los precios logro nada. Un objetivo para control de precios, un objetivo para análisis de la pobreza o demás. Cada uno tiene un instrumento, un instrumento para control de precios, un instrumento para análisis de la pobreza. O sea, cada objetivo tiene que tener un instrumento asociado. Cuando queremos hacer más de un resultado, queremos alcanzar más de un resultado con el mismo instrumento,
no hacemos nada. Entonces, que sean separables, que sean independientes, también es la clave de la importancia de, digamos, las características de los instrumentos que voy a necesitar para cumplir con los objetivos. Normalmente en términos de objetivos voy a tener de 3 tipos, y esto es objetivos que son económicos, el bienestar en general, la distribución de la renta, ¿sí? Los objetivos que tienen que ver con la sociedad. Entonces ahí aparece la presencia de aspectos que tienen que ver con la educación, con la salud. De vuelta, nosotros en Argentina, desde el año pasado, nos hemos planteado esta dicotomía, esta cuestión de una economía y salud enfrentado. Y lamentablemente es un error. Ya a esta altura está claro que ha sido un error, pero no importa, eso es un error desde partida. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva no se puede privilegiar una cosa a expensas de la otra, porque necesitamos de ambas. Entonces tiene que ser un trade-off mucho más, una negociación mucho más precisa, no jugarme todo por un lado a expensas del otro, creyendo que lo voy a poder resolver. Y lamentablemente no es así. Entonces los términos sociales tienen que ver con la vivienda, con la calidad de vida, con el ambiente. El turismo, de alguna manera, como turismo social, aparece en los objetivos de tipo sociales. Y las variantes, la mirada de los objetivos intermedios, los cuasi objetivos, porque tienen que ver con cuestiones que no están en la cabeza de la gente en definitiva, pero que sí responden a necesidades del accionar de política, el equilibrio de la balanza de pagos, un déficit público que sea sostenible. Fíjense que a esta altura aún se sigue discutiendo, pero no debería, porque es un tema ya que la profesión lo ha zanjado hace tiempo. El déficit presupuestario es la cuna de todos los grandes problemas, y ese déficit presupuestario sostenido es el que genera un conjunto de desmadre. Si bien nos podemos amparar en decir que tengo déficit porque estoy cubriendo, porque quiero cumplir con el objetivo que la población esté bien, eso se sostiene solo por un corto periodo de tiempo, pero no es algo que se pueda sostener sistemáticamente a lo largo del tiempo, y lamentablemente nosotros como sociedad tenemos déficit sistemáticos a lo largo del tiempo. Entonces tenemos un problema concreto. Bueno, esto que parece menor o parece que tuviera que ver con una clase de economía, en definitiva, desde el punto de vista del turismo, también incide. ¿Por qué? Porque no nos permite utilizar recursos para el desarrollo de aquello en lo que tenemos ventajas comparativas. Y una de las cuestiones en las que tenemos ventajas comparativas es el turismo. Entonces, si bien tenemos fuertes ventajas operativas en el uso del campo, de la tierra, pero también, particularmente, el turismo, nosotros tenemos ventajas comparativas. Sin embargo, no lo hemos desarrollado, no lo desarrollamos, dado que no tenemos suficientes recursos, porque sistemáticamente incurrimos en una situación que usamos las divisas para tener que pagar las deudas que contraemos, porque sistemáticamente gastamos más que lo que generamos. Este es el problema. Este es un problema real. Y en nuestro caso, el turismo podría ser, de hecho tiene todas las características de ser quien, como turismo receptivo, aporte las divisas necesarias. Pero para que eso ocurra, yo me lo tengo que plantear dentro de los objetivos de política, y no está planteado. Ese es un tema. Si ustedes observan, el turismo es el último.
ha perdido injerencia. Porque, bueno, sí, la pandemia, hay un montón de condiciones, pero eso es el aquí ahora, eso es el corto plazo. Si vemos la secuencia de años anteriores, digamos, para entenderlo, años anteriores para nosotros significa algo muy simple: turismo emisivo. ¿Y por qué turismo emisivo? Porque la política económica sistemáticamente privilegió tener salarios en dólares, entre comillas, altos. Para tener salarios en dólares, de vuelta, engañosamente altos, tengo que tener una divisa, un dólar atrasado. Lo que significa eso es que revalúe el peso artificialmente. Dicho al revés, hice que el dólar perdiera valor frente al peso. Por lo tanto, nosotros sistemáticamente hemos tenido un peso revaluado, lo cual nos hizo salir a pasear por todo el mundo. Genial. Pero desde el punto de vista del análisis de balanza de pagos, como lo vamos a ver, pero que tiene que ver ahora con estos cuasi objetivos, lo que hemos sacrificado son divisas. En lugar de generar una mayor entrada de divisas, generamos una mayor salida de divisas. ¿Sí? Entonces, estamos en situaciones de sistemático déficit de balanza de pagos y particularmente de balanza turística, en términos de los montos asociados. Digo, todo eso está asociado a lo mismo. Si nos planteamos el objetivo de ser receptivos y todo gira alrededor de eso, o nos planteamos otro objetivo, que es que la gente se sienta más rica a partir de tener un peso artificialmente revaluado. Artificialmente revaluado para privilegiar el consumo. Bueno, todo eso que parece muy lindo, porque si lo tomamos por separado está bárbaro, cuando lo ponemos en contexto, lo ponemos todo junto, significa que perdemos años de oportunidades de desarrollar un generador genuino de divisas, que es el turismo. Este es el gran tema. ¿Se ve el punto o digamos, nadie quiere comentar? O decir, ¿por dónde, cómo les muestro cómo va engranándose las distintas decisiones que como país tomamos y cómo inciden en el accionar de político? Si hay alguien de política, si hay alguien que le parezca que sí, que no, que quiera comentar, es bienvenido. Profe, dale. No termino de entender la idea. O sea, la idea es clave. Vos como país tomás una decisión durante años de privilegiar el consumo frente al ahorro. Esto es una decisión. Y para que eso ocurra, artificialmente abaratás, o sea, la divisa extranjera, o sea, artificialmente, mediante un tipo de cambio fijo, o sea, un tipo de cambio controlado, haces que sea barato comprar la moneda extranjera, con la intención de marcar que el salario en términos evaluado en dólares es superior y te sentís y te da una sensación de riqueza. Aumentó tu grado de riqueza porque podés acceder a más dólares al tipo de cambio fijo. Esta situación genera que, desde el punto de vista del turismo, al tener un peso revaluado en lugar de devaluado, revaluado, le resulte más costoso a un turista del mundo venir a la Argentina y más barato a un turista argentino salir al mundo. Y esto lo que termina generando es una salida neta de divisas, cuando lo que vos como país estás necesitando es una entrada neta de divisas. Al revés. ¿Por qué? Porque sistemáticamente gastaste más que lo que recaudaste. Si eso es así, entonces estás en presencia de un sostenido déficit presupuestario. Y ese déficit presupuestario te llevó a endeudarte con el planeta
y como cuando no pudiste pagar tus deudas, te llevó a emitir pesos porque no tenías quien te prestara. Entonces te llevó a endeudarte con el planeta y al mismo tiempo a emitir moneda local depreciando su valor. Generaste procesos inflacionarios. Las dos cosas. Entonces, Pero sí, una vez que estás en el sistema, o sea, en el ciclo, ¿cómo haces para dejar de esa situación de atrás? muy simple. Primero comenzás a ajustar todos aquellos gastos que son irrelevantes en términos de creación de espacios del sector público que no tienen sentido. O sea, la creación de espacios públicos para darle lugar, a ver, vamos a ir un pasito atrás para entenderlo. Cualquier sociedad que más o menos tiene claro su mercado laboral, lo que desarrolla es un seguro de desempleo. Vamos, planteemos eso, un seguro de desempleo sólido, potente. Esto lo hace cualquier sociedad de más o menos avanzada. Nosotros, por el contrario, tenemos un seguro de desempleo que no funciona, de hecho existe, pero funciona muy bajo y a los distintos gobiernos no les ha interesado desarrollarlo, fortalecerlo. ¿Por qué? Porque buscaron una salida más fácil que es el empleo público. Entonces, en Argentina el empleo público es la alternativa asociada al seguro de desempleo. Esto es, como vos no vas a conseguir empleo, yo te empleo en el sector público. Este es un gran tema. Entonces, si al revés vos planteás un seguro de desempleo, una capacitación continua para que tengas la posibilidad de desarrollar empleo productivo, automáticamente podés desactivar todas las miles y miles de espacios en el sector público creados simplemente como refugio, porque no son generadores de valor, no son generadores de valor. Para entender esto, y hago una mención, ayer estaba analizando abrir una heladería en Córdoba, para entenderlo así. Significa que se necesitan 31 permisos de 31 profesiones diferentes que habiliten abrir una heladería. Y abrir esa heladería implica contratar 4 personas, nada más. Entonces piensen ustedes la lógica de ese peso del Estado para abrir una sucursal de una heladería para emplear concretamente y por derecha 4 personas. Bueno, ahí ya tenés el problema. Entonces, desactivás eso, desactivás un conjunto de gastos, desactivás la serie de regulaciones y permitís un mayor juego, de hecho, hoy por hoy, un sinsentido. Si todas las autoridades hoy te plantean que hay que aumentar la producción y que tienen que producir, es más, han sacado un decreto para que todas las empresas que tienen precios controlados produzcan al máximo de la capacidad instalada. Perfecto, uno dice, wow, tienen que producir. Sí, genial. Necesito insumos importados, porque de hecho gran parte de los insumos que se utilizan para muchos procesos productivos son importados. Hay una restricción, no se acceden a las divisas. Por lo tanto, si yo le digo que tiene que producir al máximo, porque si no le voy a multar, tengo que permitir que se acceda a las divisas, que no se acceden. Entonces es un sinsentido. Es un sinsentido que obligues a producir, pero aparte es un sinsentido porque no vas a tener insumos. Bueno, esto tiene que ver con la fuerte intervención del Estado. Entonces, que en cuestiones que no tiene por qué estar el Estado. Esa es la clave de la decisión de política. Por eso digo, todo eso tiene que ver con objetivos. Uno dirá, bueno, son las autoridades que están gobernando. Sí, está perfecto, está bien, pero claramente uno tiene que ser uno profesional y tiene que tener la capacidad para analizar. Entonces, ahí es donde yo les planteo que es un sinsentido, no es técnico, no es un análisis técnico, es un análisis político.
punto de vista técnico no reviste el menor análisis. No le puedo decir a la población compren todo cuando no tengo la generación de bienes y servicios suficiente para dar respuesta al compren todo. Entonces voy a tener que comprar afuera. Entonces voy a tener una salida, voy a tener un déficit, gasto más que lo que genero. Entonces voy a necesitar divisas para solventar esa diferencia. Entonces voy a tener que generar procesos productivos que puedan entrar las divisas. Entonces ahí aparece el turismo. Bueno, ese es el entonces, el encadenamiento. Sin embargo, si yo te abarato la divisa, o sea, si yo te revalúo la moneda local, todo lo que te dije no lo puedes lograr. Entonces ahí hay colisión entre los objetivos. ¿Se ve, Agustín? ¿Por qué ese es el problema? Agustina, no, pero Agustín. Sí, sí, Agustín, ok. Esa es la secuencia. No, está bien. No. Pero hoy ya es imposible pararlo. No. O hay que hacer un... Bueno, obviamente, hay que, hoy, o sea, hay que trabajar sobre eso. ¿Estas autoridades podrán hacerlo? Bueno, así como está el planteo de las autoridades, no va por ese camino. Por ende, habrá que ver si otras autoridades lo van a hacer. Pero así como va estas autoridades... Claro, pero no. suponiendo que las autoridades sean estas, otras, lo quieran hacer, ¿la población lo puede bancar? ¿Se puede soportar? Sí. Económicamente hablando también, ¿no? Sí, por supuesto que se puede soportar. La pregunta, para que se soporte vos tenés que generar empleo. Para generar empleo tenés que dar condiciones para que el que tenga interés de desarrollar una actividad turística, por ejemplo, generadora de turismo es mano de obra intensivo. Entonces vos tenés que darle las condiciones. Por ejemplo, no pagues aportes durante los primeros años. No pagues, o sea, te hago una reducción de un conjunto de imposiciones que tiene que ver. Automáticamente pasa a tener sentido el proceso. Te gestiono la posibilidad de acceder a mejoras de tecnología, a mejoras en bienes de capital. Todo eso, si bien tiene costo, siempre es inferior a tener que bancar el 100% de personal que no participa, o sea, de personas que no trabajan. Siempre, cualquier costo que sea de mejora tecnológica, cualquier costo que sea de acceder a bienes de capital, cualquiera que sea, si yo tengo personal, es inferior el costo total a tener que bancar el 100% de todas las personas que no trabajan. Ese es el tema. Obviamente necesito darle capacitación. El turismo tiene la particularidad de tener distintos grados de intensidad de mano de obra y distintos grados de necesidad de capacitación. Entonces, es uno de los ámbitos que puede tener, como nosotros tenemos ventaja comparativa en turismo, podemos aprovecharlo. Pero para eso tiene que haber decisión. Decisión en limpiar el conjunto de regulaciones que hacen difícil desarrollar la actividad. Cualquier actividad. El turismo una más, pero cualquier actividad. Ese es el punto. Por eso nada es imposible en tanto y cuanto vos decidas romper con un conjunto de statu quo, de preconceptos de no se puede. No, siempre se puede. Lo que pasa es que ahí también entra a jugar un poco lo que hablamos de las planificaciones estratégicas de largo plazo. Digo, es muy posible que no se pueda en 4 años, entonces hay que crear consensos que trasciendan la estacionalidad de los gobiernos. Bueno, está bien. Claro, pero ¿qué política hoy trasciende o es pensada a más de 4 años? Si vos sabés que una política, ya sea turística, económica, lo que sea, viene el próximo gobierno y la rompe y empezamos de cero siempre. No terminamos un ciclo. Bueno, pero eso... ese es el desafío y de eso un poco se trata la participación y la cooperación público-privada, donde vos creaste consensos con comunidades, con empresas. Ya no es tan fácil volver atrás la política. Digo, se pone en marcha un montón de cosas que no es tan fácil dar marcha atrás. En cambio, si te cortás solo, por decirlo de alguna manera, y haces la política que se te canta, y sí,
digo, el privado va a la deriva como todo el resto, pero donde realmente se hacen esos procesos de cooperación y de participación, después es más, no te digo que no se pueda, pero es más difícil volver para atrás. Exactamente. El punto es en qué medida se hace participativo, por un lado, y también en qué medida son decisiones que apunten a lo estructural. Por lógica, lo que apunta a lo estructural es largo plazo y gran parte de los gobernantes suelen privilegiar el corto plazo, y ahí aparecen los llamados fallos del Estado, y al privilegiar el corto plazo estamos en situaciones de quiero que la gente tenga una mejora aquí y ahora y entonces sentirse rica, pero pasado mañana, ese que hoy se sintió rico, pasado mañana es pobre. ¿Por qué? Porque la decisión de haberlo hecho sentir rico implicó gastar más que lo que recaudaste. Entonces, pasado mañana va a tener deuda, que pagar la deuda, y cuando no pueda pagar la deuda, se empobrece. Digamos, esas situaciones que ya digamos, es parte de nuestros últimos, no son los últimos, son muchos años que tenemos como sociedad viviendo esa situación, pero en definitiva es la que hay que modificar. Uno podrá modificarla lentamente o no, pero es la que hay que modificar si quiere tomar decisiones que vayan a favor de objetivos de bienestar, objetivos de empleabilidad, si cualquiera de los objetivos de equidad, cualquiera de esos objetivos tomo. Pero son estructurales, y entonces la definición es esa. ¿Cómo corto con eso? Bueno, sí, corto, lo puedo cortar. ¿Se puede hacer? Sí, siempre se puede hacer. Cierro con esto, con la idea, es decir, tengo los fines, los objetivos puros, bienestar social, los objetivos, los cuasi objetivos, todo eso está asociado al marco institucional. En el marco institucional tengo los instrumentos, esos instrumentos necesitan un conjunto de variables para poder hacerlos operativos, y frente a eso tengo los factores exógenos. Ahí aparece el COVID, obvio, el primero a la cabeza, y ahí entonces uno ve cómo cada sociedad responde ante ese factor exógeno, que puede ser más tenue o mucho más fuerte, como ha sido lo que ocurrió en el último año, año y medio, ya vamos para eso. Esta fijación de objetivo está asociada a que yo tengo que poder establecer algún valor, alguna cuantificación para marcar cuándo se alcanzó. En muchos casos no es factible, y entonces tengo que tener apreciaciones o cuestiones relativas. ¿Qué tengo? Valores absolutos, tengo un nivel a alcanzar en términos de la empleabilidad o en términos de el crecimiento económico. Ahí tengo valores absolutos, la tasa de crecimiento, digamos, con relación a alguna cuestión. Los máximos y mínimos, cuando uno dice, bueno, lo mínimo que estoy dispuesto a aceptar en el cumplimiento de este objetivo es un crecimiento o una acción de tanto, lo máximo que estoy dispuesto o sea, como límite máximo es la situación, puede ser este otro valor. Distintas maneras de marcarnos la posibilidad de establecer una valorización, un análisis concreto en la medición del cumplimiento de los objetivos. Para eso, y para el cumplimiento de los objetivos, simplemente planteamos el conjunto de instrumentos. No sé, antes de avanzar, si Florencia o Jimena, porque Jimena creo que no iba a estar. Ahí estaba, Florencia. Ahí Florencia les está compartiendo la actividad para que ustedes desarrollen. No sé cuáles son los tiempos, esto es para hoy, o para cómo es, Florencia, recordame. Sí, la idea era para hacerlo ahora al finalizar, teniendo los conceptos que usted acaba de explicar.
Bueno. La idea principal era esa, para cerrar la clase. Bueno, está bien, está bien. Está bien. Bueno, vayan viendo, yo sigo avanzando, vayan viendo la interacción con esa herramienta que les estamos acercando. La idea de los instrumentos, entonces, es cómo consigo los objetivos, cómo consigo detrás las metas, y como les planteaba, tengo una variedad de instrumentos desde el plano de cómo nos organizamos hasta las cuestiones de cómo transmitimos lo que hemos desarrollado. Son todos instrumentos muy útiles en términos de el desarrollo de la política. Cuando vemos los instrumentos, todo esto como decía, lo vamos a desarrollar, pero tenemos en cuenta cuestiones de organización, los planes, los programas, cuestiones que tienen que ver con la norma específica. Por ejemplo, el hecho de, todos los protocolos han pasado a ser una norma característica del sector. El cumplimiento de esos protocolos pasa a ser cuestiones normativas. Los instrumentos financieros, noten ustedes la importancia que han tenido las ayudas o falta de ellas. Hoy estaba viendo el reclamo que hacen, por ejemplo, los operadores turísticos de Ecuador, donde el gobierno de Ecuador, como uno de los pocos, casi diría el único en el planeta, no previó, no asignó ningún tipo de ayuda económica al sector desde el año pasado. Es decir, le han dado algunas posibilidades, pero en rigor de verdad el gobierno de Ecuador, de la mano de Morena, si mal no recuerdo, o sea, el delfín de el expresidente Correa, interpretó que el sector turístico con gran presencia en Ecuador no iba a requerir o no se le asignó ninguna ayuda de tipo económica. Entonces, y hoy por hoy todos los operadores se han reunido en Ecuador para pedirle ayuda concreta, porque la situación sigue. Ecuador ha tenido serios problemas en términos de salud y económicamente no están encontrando la salida. Entonces le están pidiendo alguna ayuda al gobierno. Bueno, el gobierno cambia, las elecciones en Ecuador han generado un cambio de signo político, de pasar de una propuesta socialdemócrata, si se quiere, progresista, de la mano de quienes estaban con el expresidente Correa, pasó a manos, digamos, las elecciones las ganó el candidato Lasso, que es economista y que tiene un perfil vinculado al liberalismo, es decir, a la promercado. Entonces, ahora en los próximos días, en mayo, la situación política de Ecuador cambia, de una mirada más centroizquierda a una mirada más centroderecha, si se quiere usar todavía esos formas de pensar la política. Bueno, y allá ahí habrá que ver cómo se responde a estos problemas que tiene la sociedad, el turismo en Ecuador. Pero instrumentos de mejora del conocimiento que tendrán que ver con la manera en que se transmite y se desarrolla mejoras de tecnología en el sector, y a cuestiones como decía, de la comunicación de todo esto. A ver, un segundito. Bueno, si lo vemos en su conjunto, podemos pensar en que tenemos la gran idea arriba, las políticas como asociadas a los fines, la igualdad, la independencia, la libertad. Fíjense, son las guías, el tema clave de largo plazo. El pleno empleo, las políticas directas, pleno empleo, el desarrollo, como concepciones detrás de objetivos asociados a esas guías. Y después
las políticas instrumentales y las políticas asociadas a la concepción del sector, políticas que podrían decirse horizontales y políticas verticales. En términos de la política vertical, es la que está atravesando a todos los sectores, la política monetaria, la política fiscal, políticas laborales, y por otro lado las políticas que son sectoriales, que tienen la horizontalidad, por eso, o la transversalidad, tienen el efecto sobre, si reciben de todas. La política turística en particular recibe efectos de la política monetaria, recibe efectos de la política fiscal. O sea, la política fiscal, la política monetaria, cada una es una política vertical, es una. En cambio, cuando pensamos en el sector turístico o en el sector de la agricultura o en cualquiera de los sectores de la economía en general, estamos viendo la transversalidad, en particular la del turismo. Por eso es tan relevante cómo inciden las distintas decisiones de política sobre el sector, y a su vez cómo una decisión del sector tiene que tener en cuenta la incidencia, el vínculo con las distintas políticas. Por eso es la complejidad que surge, ¿sí? Entonces, bien. Ahí es donde aparece esta idea de la necesidad de una política turística concreta, porque al tener una política turística, ¿qué tengo? Una transversalidad, es decir, un espacio que tiene múltiples sectores asociados, la necesidad de desarrollar el concepto de competitividad, la concepción del factor diferencial que le aportamos los individuos a la posible existencia de ventajas comparativas. Entonces somos competitivos porque hacemos algo mejor que el resto y lo podemos sostener a lo largo del tiempo. Y a su vez, como también tenemos en el análisis de política la participación de los distintos actores, lo cual hace más complejo la coordinación para alcanzar el resultado, ¿sí? Entonces, todo esto lleva a distintos problemas. Justamente cuando nos planteamos esta idea de las funciones del sector público asociado al turismo, vemos claramente tres tipos de funciones. Una función es la de planificar, tanto en términos territoriales como en términos del espacio urbano, para identificar las capacidades del uso del suelo. Recuerdo un tema que surgió particularmente en Villa Ventana, en Sierra de la Ventana, cuando estaba trabajando en el municipio, que era justamente la ampliación del espacio, o sea, la avenida comercial o las calles comerciales, y esto trae aparejado, uno dice, bueno, es un tema de planificación, sí, lo planifica el área de desarrollo, pero también tiene incidencia con las cuestiones que hacen al turismo. Sierra de la Ventana es una localidad que está fuertemente orientada al turismo, y entonces el cambiar la zona comercial tenía una importancia para desarrollo local y para el movimiento turístico. Pero, por otro lado, ¿qué estaba ocurriendo? La población había comprado sus propiedades, o sea, se había desarrollado en espacios, la planificación urbana, que no tenían originalmente la presencia del comercio, y por eso surgía el enfrentamiento. Surgía el enfrentamiento entre el interés de ampliar zonas comerciales frente a la resistencia del residente, que veía perjudicado su espacio. Ahí está, no, medio cortado internet. Bien,
Entonces, esta es una cuestión vinculada al rol de la planificación estratégica. Por ejemplo, Villa Ventana, al lado de Sierra La Ventana, en algún momento trabajé con toda la población para generar un plan estratégico para digamos, una aldea, la idea de una aldea aldea serrana, el planteo de aldea serrana, no aldea de montaña, pero una aldea serrana. Entonces, una planificación estratégica para desarrollar ese concepto asociado a la importancia de contar con la participación del sector público, claramente el actor privado, la población. Bueno, de allí surgió este planteo que les digo, que fue la planificación estratégica de la aldea serrana, cuestión que no estaba desarrollada. Entonces, bueno, bien. Aspectos que tienen que ver con la regulación, vinculada tanto a digamos, distintos aspectos. Hoy por hoy la vacunación es una cuestión clave. De hecho, ya tenemos, creo haberlo comentado, tenemos turismo de vacunas. Algunos de ustedes creo que hacían algún comentario en algún momento. Turismo de vacunas en distintos países que están... Maldivas está tentando a posibles turistas para que se vayan a vacunar y se queden paseando. Bueno, esto tiene que ver con cuestiones de regulación, cuestiones migratorias. Hoy por hoy todo el desarrollo de posibles carnets, posibles pasaportes asociados a si estás vacunado o no, bueno, también tiene una incidencia relevante sobre el espacio de las regulaciones. Todo el trabajo de regulación sobre las empresas prestadoras de servicios, que en definitiva es parte de la solución si lo vemos desde la búsqueda de cumplir con estándar de calidad, o es parte del problema cuando lo analizamos como una fuerte incidencia en términos de controles o incidencia en términos de costos, porque ambas son situaciones que pueden ser nocivas para el desarrollo de las actividades. Bueno, pero esa es la faz reguladora. Y también sobre recursos y productos turísticos vinculados al cumplimiento de la normativa ambiental, a lo que decíamos en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la protección sobre las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del sector aerocomercial y todo lo que hace al patrimonio. Por último, cuestiones que hacen a la impulsión de la actividad turística, la promoción de los destinos, todo lo que hace a la construcción, al desarrollo de infraestructura, donde, volviendo a cuestiones que comentábamos hace un rato, esos son temas estructurales. El desarrollo de infraestructura hace a políticas de largo plazo. Cuando yo genero como Estado saneamiento, la construcción de cloacas, el desarrollo, la transformación de zonas que estén comprometidas ambientalmente. O sea, cuando trabajo en eso, estoy trabajando en salud, estoy trabajando en el largo plazo. Por lógica, como lo comentaban, son decisiones que no van a tener un correlato en la elección de los próximos 2 años. Esta sí es un hecho concreto, pero por otro lado tiene un efecto sobre la posibilidad de que la población a lo largo del tiempo deje de tener, deje de tener inundaciones o deje de tener problemas de salud por el saneamiento de los ríos o de los distintos contaminantes. La construcción de cloacas tiene efectos directos sobre la mejora sanitaria. Bueno, todos estos son
cuestiones estructurales y que en definitiva también apuntan tanto al residente como al turismo, ¿sí? Todo lo que hace las comunicaciones, bueno, hoy por hoy ya estaba observando que si bien la pelea entre China y Estados Unidos está asociada al concepto del desarrollo de 5G en la telefonía, ya hoy ya está desarrollándose y se está planteando la concepción de 6G. Todavía nosotros tenemos que revisar cuánta G tenemos andando, pero concretamente ya hoy se está pensando en una mejora sustancial, en la hipervelocidad sería en términos de manejo de 3D y demás. Bueno, estos son 6G. Esto es lo que va a venir, ¿sí? Entonces, bueno, es parte de las decisiones de cómo impulsamos distintos sectores de la economía. También, ¿bien? Bueno, básicamente la idea de las dimensiones que tiene el trabajo de la política turística y las políticas en general está asociado a la dimensión económica, a la dimensión territorial en términos turísticos, que es la clave, porque si hay algo que diferencia el hecho turístico de cualquier otro, es que la definición de la actividad consume territorio. Consume, a veces bien, otras veces no tan bien, pero siempre está consumiendo territorio, y es por eso que es un insumo clave. Y la situación desde el punto de vista político, en el cual tenemos el intercambio permanente entre el que llega y el que está. Por eso, esto no es menor. En este momento, todo eso lo conversamos, pero está todo paralizado. Pero, como vamos a ver más adelante, cuando veamos aspectos de globalidad y demás, bueno, tiene que ver con la capacidad de cada gobierno para tener abiertas o no sus fronteras y para qué temas y en qué sentido, ¿sí? Bien. Como última cuestión, para darles posibilidad, no sé, Jimena, si tienen, o Florencia, cómo quieren cerrar el tema con la actividad. No sé, cualquiera de las dos que esté. Sí, estoy viendo que no han podido completar, capaz que no se entendió, así que para la próxima brevemente Bueno, nos mandan está bien. por mensajería o al mail que les puse al mío, breve, o sea, ¿qué entendieron por fines, objetivos y metas? Y bueno, relacionándolo con la noticia. Yo no lo... Está bien, está bien. Jimé, yo no lo pude hacer porque se me cerraba Zoom desde el celu. Bueno, está bien, sí, es un tema. Yo estuve sin internet hasta hace un ratito. Jimé, yo no te entendí lo que hay que hacer. ¿Vieron ustedes cuando abrieron que había que varios estaban en el archivo, en el jam, digamos? Tienen notitas que dicen fines, objetivos y metas. Ustedes tienen que poner qué entendieron de lo que se vio en clase recién y pueden reforzar para la próxima con el material que está subido sobre fines, objetivos y metas y relacionarlo con la noticia, ¿sí? Que en este caso es del diario Cronista, ¿sí? de Argentina. Y además, se me salió todo. Ahí. Las notitas esas que dicen fines, objetivos y metas, yo no las veo. Y sí, esas notitas, y después hay otras que dicen qué actores están involucrados, en qué ámbitos. Quizá en la noticia misma no van a tener todos los actores que tendrían que estar involucrados, pero según lo que venimos trabajando en las unidades anteriores, sí, la cooperación, sector público, sector privado, la unidad 5 y ahora la unidad 6, que el profe habló sobre todo la política turística, ¿sí? Relacionarlo con eso sería, pero muy breve, ¿sí? No es que me tienen que demandar un trabajo de re largo, o sea, algo breve con sus ideas, básicamente. Era para hacerlo
que queríamos hacerlo en dentro del clase. mismo programita. Sí, o si no lo pueden ahí, o sea, si ven que no pueden agregar la nota, lo que fuera, por un Word, lo que prefieran. Era como para utilizar otra herramienta. No hay drama. ¿Para cuándo? Pregunta Flor, Jimena. Y para antes del jueves que viene, sí, porque Dale. ya hasta el miércoles. Dale. Ok, Sí, me parece bien. así lo ¿Está pueden, bien? así Sí, lo sí. pueden analizar, se puede analizar en la clase. El miércoles que acá, porque tenemos clase el miércoles que viene y la otra semana tenemos semana de exámenes, así que, Claro. bueno, está bien. Bueno, en rigor cierro, no voy a desarrollar esto para no entrar, ya son las 6 de la tarde. La idea concreta que me interesa es que empiecen a pensar cuáles son los significados de la formulación de política. Obviamente los actores que participan son distintos, nivel provincial, nivel supranacional, bueno, lo vamos a ver, pero lo que más me importa es que vayan abriéndose, ¿sí? Sobre las distintas cuestiones, tipos de objetivos, cómo entender las políticas, cómo interactuar, cómo se relacionan entre ellas. Esto lo tienen en el material de lectura del libro, también tienen algunos artículos asociados. Así que si tienen alguna consulta concreta ahora, si quieren, puedo dejar el link en el aula, te dice Sabrina. Sí. Sí. Ahora se los mando al link por el aula virtual también. Perfecto. Y bueno, como siempre, si tienen alguna consulta, a disposición, y les agradezco este tiempo, siempre es muy valioso el intercambio, así que cualquier cosa, como siempre digo, me consultan, me mandan un correo. Si no, nos veremos el jueves próximo. Vamos a seguir trabajando con estos temas dentro todavía de la unidad 6. Las unidades que vienen, 6, 7 y 8, tenemos bastantes temas para analizar, y cuanto más ustedes traigan de aporte a la clase, mejor, así lo hacemos lo más interactivo que podamos. Bueno, como siempre digo, entonces, un gusto, y Sabrina, si te vas a hablar, hable ahora o calle para siempre, pero... No. No. Era para saludarte. Está No. Buen fin de, profe. Bueno, pásenla lindo, pásenla bien. Justo se prendió la No, cámara. profe, gracias. No, porque pensé que ibas a dejar de compartir pantalla, si no se me tilda todo. Cuando compartís pantalla y abro la cámara, se me traba. Pensé que ibas a dejar la pantalla y te saludaba, pero nada más. Está bien, yo sí te estoy viendo, así que saludito. Hablé suficiente hoy. Bien, que la pasen lindo. Bueno, ok, entonces, que la pasen bien. Nos vemos.